Nosotros estamos llamados a seguir a aquel que es el verdadero Dios, en la persona de Jesús. Y eso se llama ser discípulos. Y hoy yo quiero hablarte precisamente del ser discípulos. La declaración de visión de nuestra iglesia, ¿cómo dice? Ser una comunidad de discípulos de Jesucristo, no de los ídolos, de Jesucristo. ¿Qué más? Viviendo vidas abundantes por los valores del reino, en una ciudad influenciada, una sociedad influenciada por los valores del reino. Muchas personas piensan que basta que yo acepte a Jesús como Salvador. Cuando yo acepto a Jesús como Salvador, lo hago aparentemente mi Señor. Pero si yo solamente lo acepto como Salvador y no lo sigo, no soy discípulo de Jesús. Es como algo estático, algo así, yo creo en verdades, yo creo que es Dios, yo creo que es bueno, pero si no lo sigo, si no es además de Salvador mi Señor, no soy discípulo de Jesús. Y nosotros estamos llamados a ser una comunidad de discípulos, una comunidad de discípulos. Y para que haya una comunidad de discípulos, tiene que haber discípulos y discipuladores. Somos discípulos de Jesús, pero nuestros discipuladores aquí en la tierra nos ayudan a caminar por los senderos de Jesús. Tienen esa obligación. Por eso dice el Evangelio, vayan y hagan discípulos. No es que yo voy a estar haciendo discípulos permanentemente, no, nos encomendó discipular a otros. Entonces, ahora mismo estamos en la Academia Bíblica de Crecimiento, dando el módulo 7. Y el módulo 7 trata del Evangelio de Marcos. Es como profundizar en lo que es la hermenéutica en el Evangelio de Marcos, realmente. Y dentro del Evangelio de Marcos yo quise tomar el tema de cómo ve Marcos lo que significa ser discípulo. Jesús empieza en el primer capítulo de Marcos con llamada a hombres concretos y no lo llama en la academia, no los llama ni siquiera en la iglesia, aunque nosotros hacemos llamado en la iglesia, los llama en sus lugares de trabajo. Al que estaba cobrando impuestos, al que estaba allí por la barca, los llama en sus lugares de trabajo. Lo que quiere decir que Jesús le da una importancia tan grande al discipulado, que antes de predicar, primero hace discípulos. Antes de comenzar a proclamar su evangelio, primero hace discípulos. Y esto es la primera actividad de Jesús. El discipulado tiene puesto especial en la misión de Jesús, porque Jesús conformó lo que llamamos una comunidad de discípulos. Como nosotros estamos llamados a ser una comunidad de discípulos. Eso está en Marcos claramente. Seguir a Jesús no es estudiarse la Biblia en una academia entera y aprendérsela de cabo a rabo. Es tener los ojos puestos en Él. Es caminar detrás de una persona. Es caminar detrás de Jesús. Por eso me encanta a mí Miqueas 6, 7, 8, que dice, ¿con qué me voy a presentar al Señor? ¿Con 10,000 barriles de aceite o con tantos toros salvajes, qué sé yo? Y le dice Dios, no, espérate, ya se te ha dicho lo que es bueno. Tan solo que practiques la justicia, que ames con ternura y que camines humildemente junto a tu Dios. Caminar es parte del ser discípulo. Lo primero, por lo tanto, cuando queremos llegar a nuevos niveles, como nos ha dicho el pastor, es tener una comunidad de discípulos. Todos, no solamente la iglesia de modo general, tú estás llamado a ser discipulador, de tal manera que detrás de ti caminen mucha gente, junto a ti caminen mucha gente. Si junto a ti no hay nadie y tú crees que eres un líder o crees que eres un discipulador, tú lo que estás haciendo es un paseo, pero no eres un discipulador al modo de Jesús. Eres responsable de discipular a otros. Ahora quiero presentarte de modo rápido lo que es el discipulado que Jesús nos presenta. En primer lugar, Jesús se presenta en esa relación de discipulador en movimiento. Ser discípulo es estar en movimiento. No se puede ser discípulo estando estático. No se puede ser discípulo renunciando a crecer. Si yo quiero ser discípulo de Jesús, tengo que crecer hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, ir detrás de quien ya me alcanzó hace tiempo. Jesús nunca descansa en Marcos. Siempre se está moviendo e invita a los demás, te invita a ti a moverte. Y este moverse es una actitud espiritual, no significa estar haciendo ejercicio, running, no, es una actitud espiritual sobre todo. Si ustedes se leen Marcos 1,
van a ver un conjunto de verbos en Marcos 1. Vino a Galilea, al pasar, yendo un poco más allá, entraron en Cafarnaúm, inmediatamente dejó la sinagoga, se levantó y se fue, recorría toda Galilea, volvió a Cafarnaúm. Movimiento. Un discípulo no es estático, un discípulo está en movimiento permanente, creciendo continuamente. Vino, pasó, fue, entró, salió, se levantó, recorrió, volvió. Todos son verbos que indican movimiento y que indican que Jesús es un hombre de acción. Es un hombre de acción, de ir donde tiene que ir. Jesús no ha buscado a sus discípulos en las escuelas, como les dije, ni en el templo. Jesús buscó a sus discípulos en sus lugares de trabajo, poniéndose él en acción. Por otro lado, si ustedes se fijan en ese movimiento, Jesús no nos trancó en aulas, aunque nosotros usemos aulas. Jesús hizo su discipulado al aire libre, caminando junto al mar de Galilea, junto al río Jordán, en el desierto, en diferentes lugares. Por lo tanto, si tú quieres ser discipulador hoy, son lugares distintos, no necesariamente el ABC o este templo aquí adentro, es fuera de aquí. Esto es como para coger energía y para que Dios nos dé sabiduría. Entonces, en primer lugar, ser discipulador y ser discípulo de Jesús es estar en movimiento. En segundo lugar, ser discipulador y ser discípulo de Jesús es formar una comunidad, como nos dice nuestro. Ser discípulo es formar parte de una comunidad. La llamada a la comunidad resuena al final del versículo 1:21, que dice, entraron a Cafarnaúm. ¿Cómo dice? Entraron. Dice, Jesús entró. No, dice entraron, porque era una comunidad, ya no era él solo. Nosotros no estamos solos cuando formamos parte de esta iglesia. Somos parte de una comunidad de discípulos. Jesús, hasta ese momento en que los eligió, estaba solo. Pero a partir del momento en que elige a sus discípulos, ya los verbos no aparecen en singular, aparecen en plural, porque es una comunidad. A partir de ahora encontramos los verbos en plural y se refiere a esa comunidad que se va formando en torno a Jesús. Por otra parte, en esa comunidad aparecen verbos en singular cuando Jesús toma la iniciativa. Vio, dijo, les haré. La mirada de Jesús es importante en el Evangelio de Marcos. Entonces, primera cosa, ser discípulo es estar en movimiento, no es estar estático. Segunda cosa, ser discípulo o discipulador es formar parte de una comunidad y formar comunidades, como una célula. Una célula es una comunidad, es como dice el pastor, una iglesia pequeña. En tercer lugar, ser discípulo es estar siempre dispuesto al envío que nos hace Jesús. Dispuestos al envío que nos hace Jesús, al envío misionero, al vayan. Desde el principio el llamado a ser discípulo tiene esa dimensión misionera real. Les haré pescadores de hombre. Esta metáfora de la pesca, nosotros la vemos mucho como una función nuestra, pero no olviden que antes de ustedes ser pescadores de hombre, son pescados por Jesús. Nadie que no haya sido pescado por Jesús puede ser pescador de hombres. Primero fueron llamados por Jesús, fueron pescados por Jesús y entonces Jesús los envió a ser pescadores de hombre en esa dimensión misionera del ser discípulo. Y en un cuarto elemento es el elemento de dejar, de renunciar. Para ser discípulos tenemos que tener claro que hay que renunciar a algunas cosas. A muchas cosas. Ya Jocelyn nos decía que a veces nosotros nos apegamos más a los ídolos y parte de esas cosas pueden ser los ídolos. Pedro y los suyos pudieron decir, no, Jesús, yo te sigo, pero me quedo con mis redes. Me quedo con mis redes, me quedo con mi barca, me quedo con esto o con aquello. Dejará cosas, dejará trabajo, dejará familia. Yo a veces digo que hay personas, a veces lo digo de las mujeres, que tienen mariditis aguda, porque su marido está primero que servir al Señor. Ahora, en nuestros tiempos, precisamente, a veces no es dejar el trabajo, a veces es en el trabajo. Es otra cosa que puede ser eso que Jocelyn llamaba idolatría, lo que tenemos que dejar de lado para ser discípulos. Y es importante entonces esta cuarta cosa, movimiento, comunidad, dimensión misionera, elemento de la renuncia. Eso nos hace discípulos de Jesús.
Entonces tenemos que tener claro estas cosas. Ahora bien, en Marcos los discípulos quedan feos. Y esto es bueno, que quedan feos y es bueno. Sí, porque se parecen a nosotros entonces. Porque si fueran tan santos y tan perfectos que nosotros no pudiéramos tenerlo como referencia, entonces no nos sirven de mucho. Los discípulos son unos fracasados. Y yo también he sido fracasado en muchas cosas. Tú has sido fracasado en muchas cosas. Por ejemplo, cuando Jesús se separa de ellos para ir a orar solo, lo persiguen. Cuando la transfiguración, Pedro quiere hacer 3 tiendas y quedarse quietecito ahí. Un fracaso. Cuando la transfiguración, cuando intentan apoderarse de Jesús, piensan que Él está fuera de sí. En la barca tienen miedo a la tempestad y gritan despavoridos. Reprenden a Jesús por preguntar quién le ha tocado. Reprenden a Jesús, al mismo Dios reprenden. Quieren despedir a la multitud en la multiplicación de los panes. No tienen fe para curar al niño epiléptico. Jesús se indigna cuando no quieren dejar que los niños se acerquen a Él. Reprenden a la mujer que derramó su perfume para ungir los pies de Jesús. Le dicen al ciego que se calle porque les entretienen en el camino. En Getsemaní 3 veces seguidas se duermen. Judas le traiciona. Todos los discípulos huyeron a la hora del arresto. Pedro niega haberlo conocido. Oye, esto era una partida de fracasado. Pero nosotros también, en muchas dimensiones de nuestra vida, somos una partida de fracasado. No tenemos de qué enorgullecernos, sino de que el poder de Dios actúa a través del fracaso nuestro, muchas veces. Otro elemento que nos hace ver que estos discípulos son fracasados es la ceguera de los discípulos, la ceguera espiritual de los discípulos. Jesús en Marcos varias veces hace anuncio de una predicción de su muerte y los discípulos contestan no comprendiendo, ellos no entendían. Anuncia su muerte y ellos dicen que no, que cómo va a ser eso. Y Jesús tiene que entonces aprovechar esa ceguera espiritual, esa incomprensión para dar una enseñanza. Y da una enseñanza. Jesús no rechaza tu imperfección. Jesús te quiere con tu imperfección. Jesús te quiere con tu ceguera. Jesús te usa, Dios te usa con todo su poder a pesar de lo que somos. No gracias a lo que somos. No es gracias a lo que hacemos, no tenemos nada de que enorgullecernos. Ahora bien, mis hermanos, no quiero pintarles la cosa tan negativa que digan, no, pues nosotros y los discípulos somos unos fracasados. No, en el Evangelio de Marcos, los discípulos también tienen un rol positivo. Y ese es parte de nuestro rol. Los discípulos somos instrumentos de la obra de Dios en la vida de las personas. A través de ustedes muchas vidas son tocadas, a pesar de sus imperfecciones. Entonces son instrumentos en las manos de Dios, en la medida en que sean dóciles y que se dejen usar para lo que Dios quiere que les usen. Dicen Marcos que son movidos por la palabra de Jesús, que dejan su ocupación y su familia. Son personas capaces de renunciar. Son enviados a predicar de 2 en 2 y lo hacen con éxito. Después vienen diciendo de las cosas maravillosas que hicieron. Actúan en obediencia a lo que Jesús les manda. Jesús en una le dice que son su familia. Y eso es muy positivo. Tienen una cercanía especial con Jesús porque después de la multitud Él se apartaba con sus discípulos. Ayudan a Jesús en muchas tareas materiales y Jesús predice que al final irá delante de ellos a Galilea y los reunirá de nuevo. A pesar de su rol negativo, mis queridos hermanos, no cabe duda alguna de que Jesús los quería con todos sus defectos. Jesús te ama con todos tus defectos. Él no está esperando que tú seas un santo, un santorum, un santo de los santos, el lugar máximo del templo, para Él amarte. Él te ama a pesar de tus defectos. Y te ama con un amor incondicional. La visión crítica y lúcida de nuestros defectos no debe impedirnos creer en el amor de Dios. La visión crítica y lúcida de esas idolatrías que podemos tener, que decía Jocelyn, no debe impedirnos luchar con una tendencia permanente hacia el amor de Dios, hacia la aceptación del amor de Dios en nuestras vidas. Entonces, un primer punto que he tratado de exponer es, ¿qué es ser discípulo? Un segundo punto, hombres con defectos, aunque también con cosas positivas. Y por último, un nuevo llamado del Señor a los discípulos, que lo voy a decir en una palabrita dominicana, se rajaron a la hora de la cruz.
se mandaron, se corrieron, lo negaron, huyeron. Y sin embargo Jesús dijo, yo si hubiera sido Jesús, ¿usted sabe lo que yo hago? Esos 11 no dan para nada, déjeme buscarme otro 11. No, eligió a los mismos 11 que le habían fracasado y que le habían negado. Es el nuevo llamado, la nueva convocatoria de Jesús a sus discípulos. El Evangelio de Marcos concluye con esta nueva convocatoria. Dice, vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea y allí le verán como les dijo. Marcos 16, 7. La historia de Marcos va de Galilea a Jerusalén. Y en esa historia es que los discípulos le niegan, en esa historia los discípulos son imperfectos. Pero la nueva convocatoria de los discípulos va de Jerusalén a Galilea. Vayan a Galilea, a donde empezó la cosa. Y es porque tú y yo estamos llamados muchas veces al primer amor, a donde empezó la cosa. A donde empezó la cosa. Cuando nosotros hemos fallado, cuando somos unos fracasados, recordemos que podemos volver a Galilea, que podemos volver a ese primer amor que Dios nos ha sembrado desde el principio que nos llamó. La experiencia de la cruz marcó a estos discípulos. Jesús los remitió a Galilea, que fue el punto de origen. Lo más impactante es que Jesús reúne a toda su comunidad de discípulos sin hacerle reproches. Jesús no le hizo ningún reproche. Esos, pongan la palabra que ustedes quieran, merecían todos los reproches del mundo, pero Jesús no le hizo ningún reproche. Jesús, Dios, quiere restaurarte y volverte a ti al primer amor. Claro, Él pone en evidencia tu incredulidad, tu falta de fe, tus defectos, para que te des cuenta que no es en tus fuerzas que puedes hacer las cosas, es en las fuerzas de Dios. Llama a los 11 que le abandonaron y huyeron, como dice en Marcos 14, 50. Los discípulos que han dejado la barca, la familia, sus bienes, todo por seguir a Jesús, fueron los que le negaron también. Pedro les negó 3 veces. Si los discípulos fueron desleales con Jesús, fueron muy desleales con Jesús, el maestro, por su parte, fue siempre leal con ellos. Ese es el contraste. No importa lo desleal que tú en algún momento seas con el maestro siempre será leal contigo. Él no rompe la amistad contigo. Tenemos aquí una imagen bellísima del amor de Jesús por sus amigos. Este amor fiel de Jesús es el fundamento de la vida cristiana y es el fundamento del discipulado. Y debe ser una constante en el discipulado. Si tú eres discipulador, ama lealmente a tu gente, sin condiciones, no importa que te fallen, no importa que le fallen a Jesús, no importa. Oye, la iglesia debiera convertirse en el mayor de los hospitales, porque no importa. Y nosotros en médicos y enfermos a la vez, porque es las 2 cosas que estamos llamados a hacer. Esto es lo que Dios quiere de mí. Por eso la salvación, que es alcanzar la plenitud de la vida, está junto con el seguimiento. Yo soy salvo por Jesús, por eso le sigo, a pesar de mis errores y mis defectos. Mi querido hermano, esta noche, mi querida hermana, quiero decirte que esta iglesia va a alcanzar nuevos niveles, que vamos a luchar contra la idolatría, que vamos a superarnos a nosotros mismos, con los ojos puestos en aquel que va delante de nosotros y que tiene un amor leal por ti, aunque tú seas un complete, que eso no se dice aquí en la iglesia. Entonces, dense cuenta, mis queridos hermanos y hermanas, que este nuevo nivel solo se va a alcanzar si somos discípulos y discipuladores. Que Dios les bendiga.